Vamos a ir cerrando este primer panel presentando al rabino, escritor, filósofo, graduado de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Hebrea de Jerusalén, summa cum laude, quien completó sus estudios de doctorado en filosofía en Nueva York, cursó humanidades en la Sorbonne, Francia, San Marcos en Perú y Uppsala en Suecia. Fue profesor de la Universidad Hebrea, director de la Mejina, que es el curso de ingreso preparatorio, y de su programa cuatrienal. Conferencista de gran renombre, se encuentra entre los defensores de Israel más citados en español. Por favor, tus 12 minutos. Shalom amigos, quisiera comenzar con una ucronía, que es un mecanismo de cambiar la realidad y plantear una realidad ficcional que se usa mucho. Víctor Hugo la hizo famosa en su obra Los Miserables, cuando plantea que si las condiciones climáticas en Waterloo hubieran sido distintas, la historia humana habría terminado radicalmente diferente porque Napoleón habría ganado. Y la ucronía es doble la que planteo, y es una: ¿qué hubiera pasado si ganaban las elecciones quienes no la ganaron en la Argentina? ¿Y qué hubiera pasado si ganaban las elecciones quienes no la ganaron en los Estados Unidos? Dos consecuencias habría tenido, sendas, recíprocas, respectivas. Una, Irán estaría al borde de conseguir armas atómicas. Y esto simplemente porque la doctrina del presidente Obama era apaciguar a Irán, porque veía en un enfrentamiento con Irán un umbral hacia la guerra. La actual administración lo ve al revés. No apaciguar a Irán es, apaciguar a Irán es empujar hacia la guerra. Hoy en día los iraníes están puestos a la defensiva. No se ha resuelto el problema, pero empieza a encaminarse revertir la posibilidad de que una potencia petrolera que dice que va a usar armas atómicas para destruir un país, no las obtenga. Miren qué ambición desmedida. Si en la Argentina las elecciones hubieran sido distintas, nuestro querido Alberto Nisman habría sido suicidado, ya nadie osaría cuestionar ese dictamen, y el cuadro jurídico se vería bastante más deprimente que el que nos permite hoy analizar con cierto optimismo la realidad de la Argentina. Habrán visto tal vez el tráiler de la película que está por salir, que se llama Su peor hora o Su hora más negra, sobre el 1940 y Winston Churchill, en donde en un momento él, discutiendo con los jefes del ejército, les dice: ¿cuándo van a aprender la lección? Uno no puede razonar con un tigre, sobre todo cuando tiene la cabeza dentro de la boca del tigre. Y es precisamente lo que ocurre, y esto complementa lo planteado por Marcos Israel, cuando uno empieza a ceder frente a los terroristas. Razona como si no fueran un tigre, sino que fueran el gobierno de Irán a la cabeza, porque por suerte no hay 100 países terroristas en el mundo, hay básicamente uno. Y este gobierno no permite el diálogo racional que lleve a una paz mundial. Entonces cualquier tipo de mecanismo que no sea enfrentarlos, como Churchill enfrentó al nazismo en su momento, significa dejarnos deglutir por el tigre. Jerusalén es mi tema porque vivo ahí. Y quisiera hacer algunas reflexiones en estos 12 minutos. Nos han confundido hasta ahora, nos vinieron confundiendo a muchos mucho tiempo, haciéndonos creer que el conflicto en el cercano oriente, a quien prefiero denominar con una designación mucho más apropiada a mi juicio, que es la guerra contra Israel, haciéndonos creer que ese conflicto, que esa guerra tenía como causa una cuestión territorial, y por lo tanto si Israel cede territorios ahora, mañana, cuando fuere, eso es el comienzo de la solución. Aquí hay varios grupos, ¿no? Aquí, en general, en este tema. Algunos que ingenuamente creen eso, que el conflicto en el cercano oriente tiene que ver con una cuestión territorial, que se están peleando por algún territorio más o un territorio menos.
Otros no creen ingenuamente en esto, saben perfectamente que el conflicto tiene como objetivo destruir Israel y que Israel se defiende frente a ese intento de ser destruida, pero para engañar a la opinión pública plantean como si fuera un conflicto territorial, lo que es un conflicto existencial, y piden que Israel ceda, porque en esta cesión va a permitir que su destrucción sea más rápida, y no lo dicen. Hay un tercer grupo al que empecé a descubrir últimamente, y es aquellos que no creen en que el conflicto sea territorial, pero lo dijeron tantas veces hasta ahora que les da un poco de pudor desdecirse. Entonces ahora tienen que continuar diciendo que el conflicto es territorial. Y si no es territorial, ¿qué es? Es una guerra destinada a destruir Israel y que tiene muchas causas que no podré enumerar en los minutos que me quedan. Pero sí quisiera compartir con ustedes qué significa destruir Israel. Porque no necesariamente es a la iraní, no necesariamente es arrojar una bomba atómica en Israel, aunque ellos dicen que es su objetivo. Destruir Israel significa básicamente que no haya más en el planeta Tierra un Estado judío. Aun si esto se pudiera perpetrar por etapas, y la primera podría ser desjudaizar al Estado de Israel y que se siga llamando Israel hasta que en algún momento hasta el nombre le cambie. ¿Cómo se hace para que Israel deje de ser un Estado judío? Para que deje de haber un Estado judío en el planeta Tierra. Se lo deslegitima, se lo presenta como un monstruo moral, como un país de apartheid, de opresión, que en esta descripción lleva a la conclusión de que es un país que sobra. Pero además de eso, de deslegitimizarlo, además de presentarlo como lo que no es, imperialista, expansionista, imagínense, Israel cabe en esta sala más o menos, plantearlo como un país imperialista o expansionista casi llama a la risa. Pero la principal no es esta deslegitimación, sino es en un concepto que resume todo el conflicto y que se llama la cleptohistoria. Hay que robarle a Israel su historia. Hay que, hoy, Abu Mazen hizo una declaración al respecto, hoy dijo, los judíos e Israel no tienen nada que ver uno con otro. Israel no tiene historia, es algo creado de la nada. Y por lo tanto, cada siglo que le aumentan a la historia del pueblo palestino es necesariamente un robo a la historia del pueblo judío. Hasta a Jesús ya lo hicieron palestino. Lamentablemente nunca supo él, nunca escuchó jamás la palabra palestino. Se sorprendería más que nosotros si escuchara semejante clasificación. Robarle la historia de Israel pasa fundamentalmente por robarle a Jerusalén. Porque que Tel Aviv sea la capital de Israel, eso en fin, lo transforma en un país querido, querible, moderno y aceptable, pero no en el Estado renacido en la tierra central del pueblo judío. Para eso Jerusalén tiene que ser la capital. Y si le quitas Jerusalén a Israel, empezaste a darle el golpe mortal de la cleptohistoria, de robarle su historia. Y por eso no puedo salir de mi estupor cuando finalmente hay una declaración que pone en el pedestal a nuestra historia y que viene de la primera potencia mundial. Algunos judíos organizados o no vienen y dicen, sí, está bien, pero no era el momento, había que llevar con una cierta negociación. Vos sabés que me hace acordar a una pareja de amigos que durante muchos años no podían tener hijos y estaban muy preocupados por ello. Y en un momento viene el médico y les da la gran noticia de que la mujer está embarazada. Recuerdo como hoy, como nos abrazamos llorando. Pero haciendo el paralelo, me imagino a alguien que le venga a decir en ese momento, pero no es el momento ahora, porque vos sabés, tendrías que tener un trabajo más estable, habría que pensar en otras circunstancias. Nene, festejá, celebrá. Jerusalén es nuestra, venimos peleando por Jerusalén y repitiendo esto día a día. Terminamos el Atikva diciendo en Jerusalén, ni que hablar de la Gadá de Pesaj y la Midá. La ciudad de Jerusalén es, será y fue nuestra capital para siempre. Que la primera potencia mundial lo dirá. Tiene que estar un judío para decir sí, pero no era el momento. ¿Cuándo es el momento para esto? Porque además el truco en no ser el momento es el que te dice esto tendría que resultar de negociaciones, que es una manera muy elegante de decir no resultará jamás,
Porque ellos te están diciendo claramente que nunca en la vida van a reconocer a Jerusalén como capital. Entonces, ¿de qué negociaciones me están hablando? Nosotros, con nuestros 4000 años de historia, le tenemos que pedir al Señor algo más en que nos deje proclamar que Jerusalén es nuestra capital, cuando no fue capital de ningún otro pueblo en la historia humana. Eso es a lo que se refieren con que tienen que resultar de negociaciones. Y el Papa dice en su mensaje de Navidad: solo la solución de 2 estados traerá paz a Medio Oriente. Es una de las grandes definiciones a las que yo llamaría más errores que palabras. Porque solo la solución de 2 estados implica que la paz en Medio Oriente se debe al conflicto de Israel. Entonces, traten de mirar, abrir los ojos, cómo está el mapa del Medio Oriente. En Siria hubo 600.000 muertos, si no me equivoco. 4 millones de refugiados. No tiene nada que ver Israel con la guerra civil en Siria. Y hay quien sigue insistiendo que ese es el nudo del conflicto, Israel. Pero además, cuando te dicen la solución de 2 estados, están arruinando toda solución. Si vos tenés un conflicto con alguien y yo digo, yo quiero ayudarte a conseguir esa solución, y la solución pasa porque le pagues todo lo que te pide, y le decís, la solución de pagar todo lo que te piden es la única posible solución, impedís que haya ninguna negociación, porque el otro ya sabe que le tenés que pagar en base a la solución que ya está dictada de antemano. Nisman, Alberto querido, llegó a la verdad sobre Irán y le mostró a las claras al mundo que es la usina de terrorismo mundial. No solamente que perpetró los atentados en la Argentina, sino que es la usina de terrorismo mundial. Y por eso se transformó en enemigo de Irán en los foros internacionales más variados. Pero Cristina dijo, no es el momento todavía de hacer esta declaración, de hacer la denuncia, hay que llegar por vía de negociaciones. Tracen el paralelos solos. Irán le debe a la Argentina billones de dólares. Y el gobierno argentino algún día, me imagino que procederá a exigir que se compense por lo menos económicamente la destrucción que ha generado en la Argentina el gobierno terrorista. Una de las grandes definiciones que aparecieron ahora fue un acto de guerra. Yo la celebro, esta definición, porque un acto de guerra implica inmediatamente la traición a la patria como acusación, y además que se ve mucho más claro. Es cierto que no hubo declaración de guerra, tanto como cuando los japoneses bombardearon Pearl Harbor, no hubo declaración de guerra, y fue un acto de guerra. O cuando las Torres Gemelas, perpetradas por quienes estaban en Afganistán, fue un acto de guerra al que los Estados Unidos respondió. No simplemente hay actos terroristas que son aislados, pero hay actos de guerra que deben ser reconocidos como tales. ¿Cómo entender la batahola que se generó en el mundo en derredor de la declaración de Trump? Hay un texto de Aleph Bet Yoshua sobre antisemitismo, judeofobia, en donde él dice básicamente que la judeofobia o el antisemitismo es el resultado de una situación de locura. Locura. ¿Por qué la locura? Él dice, creo que es porque cuando la gente nos ve a nosotros siendo judíos tan naturalmente y sin ninguna, bueno, cree él, sin ningún complejo, sin ninguna traba, siente que siendo tan rara esta condición de judío, que no sabe si es una religión o una nación o qué, o cómo puede ser judío, que me dice que él es judío, muy orgulloso, pero es ateo, y el otro que está en contra de Isabel, pero dice que es judío, toda esta mezcolanza hace que se genere una especie de locura, dice Aleph Bet Yoshua. Ustedes saben que en las últimas 3 décadas del siglo XIX, de 1870 al año 1900, los alemanes estaban obsesionados con la Judenfrage, la cuestión judía. Un historiador hace poco ha publicado una lista de 1200 publicaciones. 1200 publicaciones en Alemania en esa época, debatiendo la gravedad de la cuestión judía, que si no le hacemos frente a esta cuestión judía es una cuestión cósmica. Algunos lo planteaban en esos términos. Más o menos, y salvando la distancia, fue la reacción frente a la declaración de Trump del 6 de diciembre. Es decir, manifestaciones. Trump se ocupó de decir, yo no hablo del resultado de las negociaciones, no digo cuáles son las fronteras de Jerusalén, no digo quién tiene derecho, quién no tiene derecho, lo único que estoy diciendo es que es la capital de Israel, hace 70 años que es la capital de Israel. No hago más que reconocer la realidad, y la respuesta
de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, ni que hablar del mundo árabe, es de locura. Hay algo para explicarla, pero obviamente Hanna no me dejará en esta presentación. Cleptohistoria es la clave. Cuando el 2 de noviembre pasado celebramos en Israel 100 años de la Declaración Balfour, hubo una pregunta que le hicieron en la radio palestina a un historiador palestino, Abdelghazi Salameh, y le preguntaron así: ¿cuál fue la postura del pueblo palestino cuando fue la Declaración Balfour? Y él, sin darse cuenta, creo que hasta este momento no se dio cuenta de la gravedad de sus palabras, respondió: ah, no, pero en 1917 no había pueblo palestino. Yo dije, todo dicho. Con mi querido amigo y maestro Marcos Aguinis escribimos esta novela histórica Sabra, sobre la lucha por independizar Israel hace 100 años. Estamos hablando de una lucha de hace 100 años, de Absalom Feinberg, del Nili, en el centro del conflicto por la tierra de Israel. Y hay algo que notamos, sabíamos, pero notamos inmediatamente cuando escribimos esta novela histórica sobre esa época. No había palestinos. Hace 100 años no había un pueblo árabe palestino. No había. Si alguno de ustedes tiene documentación sobre el pueblo árabe palestino en el siglo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 o 19, volveré aquí a pedir disculpas. Para crear la historia del pueblo palestino hay que hacer cleptohistoria, y es la que nos vienen haciendo, y esa es nuestra lucha. No pelear solo por nuestro futuro, sino defender nuestra historia es lo que va a garantizar este futuro. Termino. No dije termino. Los tres temas que nos convocaron deberían consistir en disipar 3 mitos. El primero, Sandra lo dijo con gran claridad: a Nisman lo mataron, no hubo absolutamente ningún intento, indicio, muestra de suicidio en ningún momento. Segundo, el apaciguamiento con Irán no lleva a la paz. El apaciguamiento con los grupos terroristas, aún estaduales, lleva a la guerra. Tercero, no existe un pueblo milenario y antiguo llamado pueblo palestino. Y tolerar esta difamación histórica es perpetuar el conflicto una y otra vez. Muchas gracias.